Hola a toda la audiencia que nos saluda todos los días, que está aquí compartiendo con nosotros. En esta mañana quiero compartir un nuevo mensaje con ustedes, un mensaje que ha sido reflexivo para mi vida, que ha sido de mucha bendición y que sé que será de mucha bendición para ustedes. Y la palabra es el poder de servir. Es un poco complicado decir el poder de servir cuando muchos de nosotros no nos gusta brindar ayuda en algunos momentos. He escuchado a personas decir, es que yo no pido favores para que no me lo soliciten a mí. Y es el decir de aquellos que no nos gusta ayudar a los demás. Quiero dar aquí un pensamiento de Albert Einstein que dice: solo una vida al servicio de los demás merece ser vivida. Mira lo importante de servir a los demás. No es fácil poder servirse, darse el servicio a los demás. Mas, sin embargo, nosotros somos muestras de que nuestro Señor Jesucristo decidió servir, dar su vida por todos nosotros, aún sabiendo que muchos de nosotros o que toda la humanidad no lo merecía. Sabes, tú y yo estábamos destinados a una muerte, a un camino sin retorno, porque nuestros antepasados hicieron lo malo delante de Dios y por cuanto ellos pecados todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. Pero Jesús decidió darse en servicio, darse en amor por cada uno de nosotros. Y me impacta mucho una mujer que siempre se habla mucho de ella por la labor que realizó en algún momento. No es fácil tener que servir, sobre todo las personas que de pronto no tenemos la vocación de ser médicos, enfermeros, paramédicos. Hay mucha gente que tiene esa vocación y lo puede hacer de manera muy fluida o de manera muy natural, pero los que no tenemos ese don es muy difícil hacer lo que esta mujer hizo. Y estoy hablando de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que se dio a los demás, una mujer que decidió negarse a sí mismo por ir y ayudar a aquellos desvalidos, a aquellos que ya no tenían esperanza de vida. Ella se le llama Teresa de Calcuta porque estuvo en un lugar llamado Calcuta donde estaban todos aquellos leprosos, niños, adultos, mujeres, hombres, ancianos padeciendo esta enfermedad. Y usted sabe que esta enfermedad, si no la conoce, es una enfermedad que comienza con llagas, empieza la piel a caerse y ellos ni siquiera se dan cuenta, botan un hedor sobre su piel. O sea, no es fácil manejar esta enfermedad y esta mujer decidió darlo todo, dar su vida en servicio a aquellas personas que necesitaban de su mano amiga, de su ayuda. Y ella tiene un pensamiento que nos dejó que dice: el que no vive para servir no sirve para vivir. Qué cruel es decir esto para muchos, para aquellos que en algún momento han decidido no ayudar a los demás, o aquellos que dicen: yo no solicito favores para que no se me solicite a mí. Es una palabra bastante cruda, pero muy real. Quiero hablarles de la palabra servicio. Dice: prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. La palabra servicio viene de la raíz griega diaconía, que significa uno que se esfuerza en beneficio a los demás. La palabra proviene del latín servire o servitum y el sentido de la palabra es esclavo. Se halla conexión con la antigua lengua indoeuropea ser, que significa proteger. ¿Cuántos de nosotros a veces somos capaces de proteger y de servir a los nuestros, a los que nos duelen, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros cónyuges? Pero cuando se te habla de ir a ayudar a alguien que no tiene nada que ver contigo o a alguien que tuvo mucho que ver en tu vida y fue para mal, a nosotros se nos cierra el deseo de ayudar. ¿Cierto que sí? Pero la palabra diaconía tiene mucho que ver con esclavitud y protección. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús sobre servir? Faltaba muy poco para que empezara. Voy a leer en Juan 13, 1 al 2, 13 del 1 en adelante, Dice: faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua. Y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre.
Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía también. Y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. El mundo muy poco enseña sobre servir a los demás. Usted sabe lo que estaba sucediendo en este pasaje. Eran los últimos días de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en esta tierra. Y él tenía ya claridad de lo que iba a pasar, ya sabía el sufrimiento. Muchos de nosotros estamos vivos hoy y no sabemos lo que puede acontecer con nuestra vida. Si nosotros supiéramos de qué manera vamos a morir o de qué manera nos vamos a ir de este planeta Tierra, entonces pues pensaríamos en qué hacer, cómo hacerlo antes de. Nosotros no tenemos esa posibilidad, pero nuestro Señor sí la tuvo y sabía que en la misma mesa en la que estaba la persona, en la que estaban compartiendo, estaba la persona que lo iba a traicionar, esa persona a la que él le había confiado tantas cosas. Entonces, ¿qué pasó con este instante? Él decidió en estos momentos darle la mayor lección a todos y cada uno de los que estaban sentados a la mesa, a cada uno de sus discípulos, aún sabiendo que lo que venía no iba a ser fácil, aún sabiendo que Judas iba a traicionarle, aún sabiendo que Pedro iba a negarle, aún sabiendo que todos los demás iban a salir corriendo a esconderse para que no les hiciesen daño y que Jesús iba a estar solo en medio de ese proceso tan doloroso. Decidió enseñarles cómo servir a los demás, aún sabiendo que los demás no se iban a dar a ti, porque ¿sabes qué? Él sabía que su mayor recompensa venía del Padre de los cielos, y es la enseñanza que quiero darte en esta mañana. Servir a los demás no es fácil, pero cuando tú te enfocas en que servir a los demás es como si lo hicieras para nuestro Señor Jesucristo, la connotación va a cambiar para tu vida. El que sirve en el reino de los cielos no es porque no sirve, sirve porque sirve a los demás. ¿Qué frase esta? A veces creemos que los que están al servicio, que las personas que nos ayudan en casa o que las personas que están haciendo el aseo, que hacen las labores que a nosotros no nos gustan, es porque no sirven para hacer las cosas que nosotros hacemos. Pero realmente no es eso. Es que tienen un potencial tan mayor, aún mayor que el que tú y yo tenemos, porque tienen el potencial de poder ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y eso no es fácil. ¿Qué significa servir a Dios? Voy a leerles en Mateo 25, 35 al 37. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vistasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeños, a mí lo hicisteis. Sabes, cuando tú te das a los demás, lo estás haciendo con nuestro Señor Jesús. Cuando tú te dedicas a hacer algo bueno por alguien, aun cuando ese alguien te haya traicionado, sabrás que lo estás haciendo para el Dios Todopoderoso. Hay alguien que ya no está en esta tierra, que hizo un comentario, dice Albert Schweitzer:
No hay mayor religión que el servicio a los demás. Trabajar por el bienestar común es el mejor credo. Y esto es para aquellos que estamos religiosamente en una iglesia tratando de agradar, tratando de buscar posiciones, pero que no servimos a los demás. La mayor muestra de tu amor por el Señor y de profesar tu fe hacia el Señor es sirviendo a los demás. Eso es lo que va a mostrar lo que hay en tu corazón. ¿Qué se nos ha asignado? Servir a los demás, así de sencillo. Nosotros vamos a ser recompensados no por nuestra posición, sino por el cumplimiento de nuestra asignación. ¿Para qué fuiste asignado? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esto? A veces creemos que hemos sido asignados para predicar, los que estamos en una iglesia, o algunos para cantar, algunos para recibir pleitesía, algunos para estar en una oficina, para mandar, para estar allí. Pero ¿será que esa es la verdadera asignación que Jesús ha tenido para ti? ¿Para qué fuiste asignado? Fuiste asignado para servir a los demás. Eso es lo que el Señor nos ha dejado en la Escritura y es lo que a veces nos cuesta entender. Sabes, la posición que tienes en estos momentos es tan, ¿cómo les diría? Es algo que no tiene comparación con el servicio a los demás. Porque cuando sirves a tu prójimo, estás sirviendo al Señor. Yo quiero decirles algo, quiero darles 2 puntos que vamos a recibir cuando nosotros determinamos servir al Señor. Primero, desatamos la prosperidad. Desatamos prosperidad cuando tú y yo nos damos a los demás. Y en Primera de Reyes 17 al 12 dice: pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Después el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Para los que no conocen la historia, quiero hablarles un poco de esta mujer. Esta mujer era una mujer viuda, estaba sola y estaba pasando por un momento bastante duro, porque estaban pasando por una sequía, un tiempo de hambruna, un tiempo en el que había necesidad y escasez. Y ya ella, lo último que le quedaba era un poquitico de harina y un poquito de aceite. Y llegó un profeta llamado Elías a su casa y le dijo: ¿sabes qué? Necesito que me des de comer. El Señor me dijo que me tenías que dar de comer. Ella pudo haberle dicho: ¿sabes qué, profeta? Esto es lo único que tengo para mi hijo y no te voy a dar. Pero ella le dijo: ¿sabes qué, profeta? Estoy pasando por un momento tan difícil y esto es lo único que tengo. Después de esto no sé qué voy a hacer con mi hijo. No sé si nos vamos a morir. No sé qué va a pasar. Y el profeta le dijo: tranquila, hazme algo primero a mí y después hazte algo para ti y tu hijo, porque el Señor ha determinado que la harina no va a escasear de la vasija ni el aceite hasta que Él no haga llover en esta tierra. Sabes, esta mujer pudo haberse negado, pero por haber obedecido a la palabra del Señor, a servir a este profeta, a darse en recompensa a Él, ¿sabes qué sucedió? Se desató la prosperidad sobre su casa, se desató la prosperidad sobre su familia, se desató la prosperidad aún en medio de la escasez. Porque a veces cuando hay escasez, cuando hay momentos difíciles, el Señor permite que la abundancia empiece a correr en medio de tu casa, aun cuando los demás la situación no la tengan igual. ¿Qué es lo segundo que desatamos cuando hacemos lo que Dios nos está enviando, que es servir a los demás? Desatamos los milagros. El 17 sigue diciendo: un poco después el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó: dame a tu hijo, dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta: Dios mío, ¿cómo puedes tener tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa?
no dejes morir a este niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso y se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. No hay mayor recompensa para una madre que pueda recibir un bien su hijo. Sabes, el hecho de haber servido al profeta, el hecho de haber desatado la bendición sobre él y darle de comer, desató la bendición sobre su casa de prosperidad, quitó la escasez que había en este tiempo. Aun cuando los demás tenían escasez, esta mujer tenía abundancia. ¿Sabes qué desató? Desató vida sobre su hijo. Dios le evitó la pérdida, el dolor enorme de perder un hijo. ¿Qué te está evitando Dios? No sé qué es lo que... Mira, a veces nosotros, por el hecho de no servir a los demás, nos perdemos de tantas bendiciones. A veces nosotros vamos y servimos y tú no sabes quién es la persona a la que vas a servir. Y el día de mañana, ¿quién será esa persona que se acuerde tal vez de ti? O tal vez ni siquiera esa persona. El mismo Dios se acordará de ti y derramará bendición en tu casa hasta que sobre y abunde. Quiero dejarte esta reflexión. Sabes, hemos sido creados para servir a los demás y el servicio a los demás abre puertas de bendición sobre tu casa y sobre tu familia. Analiza este pasaje y si en tu corazón de pronto no está el deseo de servir a los demás, es tiempo de que cambies la mentalidad y que en este nuevo tiempo para tu vida, para tu casa y tu familia, empieces a hacer lo que Jesús dejó estipulado para cada uno de nosotros. Bendiciones. Dios les bendiga a todos.